Bienvenidos a un nuevo seminario sobre el compliance según la norma SG900, sus metodologías y la herramienta homologada Smart Compliance SG900 a la que puedes suscribirte a través de nuestra página web www.sg900.com. Como siempre, dejar claro que partimos de la base de que la norma referencial internacional SG900 tiene como finalidad facilitar la adopción y ejecución de un modelo de organización y gestión de prevención de riesgos altamente eficaz por parte de las organizaciones, con el objetivo de prevenir y reducir significativamente los riesgos que puedan afectar a su consolidación, crecimiento y reputación. En el webinar de hoy nos vamos a centrar en la gestión de riesgos. El primer punto cuando queremos gestionar los riesgos en una organización es determinar qué riesgos son los que aplican a la misma. Tenemos tres opciones: riesgos penales, riesgos legales y riesgos de gestión. Para el primer punto, que sería la identificación de los riesgos penales, la norma referencial internacional SG900 propone una metodología rápida para identificar de forma sistemática los grupos de riesgos que se dan en la organización, mediante la evaluación de un listado de fuentes de riesgos claramente delimitado que pueden darse o no en la misma. Y para cada una de esas fuentes de riesgos, lo que vamos a tener es una relación con los diferentes grupos de riesgos penales, en este caso pues los delitos. De forma que para cada una de las fuentes de riesgos vamos a tener qué delitos son los que nos identifica dentro de la organización. De esta forma, lo que vamos a ir haciendo es identificar, por un lado, qué persona es la que evalúa estas fuentes de riesgos, escogiéndola de entre el listado de trabajadores de la organización. Si no identificamos quién lo identifica, no vamos a poder identificarlo dentro de la organización, y una vez que lo hagamos, ¿vale? Pues por ejemplo, en este caso es Clara Pascual, pues ya estaríamos, ¿no? Ya podríamos estar tocándonos. En este caso, lo que le vamos a preguntar es si sabe o no sabe si se dan o no se dan las diferentes fuentes de riesgo en la organización. Caso de que no se den, pues ya estaríamos, ¿vale? Caso de que sí que se den, pues por ejemplo, que dijésemos que sí que hay personas que manejan tarjetas de crédito dentro de la organización, el siguiente paso que nos dará es decirle, bueno, si tú consideras que esta fuente de riesgos se da en tu organización, ¿en qué puesto se está produciendo, no? Pues, por ejemplo, en este de aquí, de la organización recibido realizado, en este de aquí, en la organización de personas que poseen tarjetas de crédito dentro de la organización, pues pulsaríamos aquí y diríamos, pues mira, en nuestro caso, las tienen el responsable del banco comercial, el vendedor con coche y el comercial con furgoneta, ¿no? Pues aquí daríamos a cerrar y veríamos que automáticamente ya nos ha puesto que esto se da en tres puestos de trabajo diferentes, ¿vale? Automáticamente, en esos tres puestos de trabajo, ya se nos han, si viniésemos otra vez a ver la fuente de riesgos, automáticamente, al haber determinado que en la organización hay personas que poseen tarjetas de crédito a nombre de la organización, ya se nos habrían asociado directamente blanqueo de capitales, corrupción, estafas y las relativas a la falsificación de tarjetas de crédito, ¿vale? Y así iríamos evaluando las diferentes fuentes de riesgos en función de si a criterio de evaluado se producen en una organización y en qué puestos de trabajo se producen. Esto lo podemos estar haciendo conjuntamente de forma online, preguntándole y anotando pues, sus respuestas dentro de la propia plataforma, o generar un formulario en papel, un cuestionario en papel, donde para cada fuente de riesgos estaremos indicando si se produce, si no se produce, si no lo sabe, y en caso de producirse, pues nos gustaría que nos detallasen en qué puestos de trabajo lo hace. Sea cual sea la forma escogida para completar los cuestionarios, es recomendable disponer en papel de la evaluación firmada por el evaluador para poder adjuntarlo al modelo como evidencia. En el caso de hacerlo conjuntamente online, por ejemplo, el caso que estamos viendo aquí, también podríamos imprimir el cuestionario en el estado actual, que nos haría exactamente, pues, en el caso que hemos visto antes, ¿no? Pues los puestos en los que lo hemos detallado.
podríamos imprimir el resultado de la evaluación que hubiésemos hecho y hacer que nos lo firmase pues la persona que está realizando la evaluación con su fecha y firma. A partir de que realizamos la evaluación de todas las fuentes de riesgos en los puestos de trabajo por parte de todas las personas que queremos que lo evalúen, ¿vale? Porque lo puede evaluar una única persona o varias, ya podemos estar disponiendo de una serie de informes, ¿vale? Por un lado tenemos un informe básico, que lo que nos va a estar diciendo es una visión global que nos va a decir por cada uno de los delitos en qué puestos de trabajo se está produciendo dentro de la organización. O podríamos disponer de un informe más exhaustivo, donde se nos va a estar indicando para cada uno de los delitos, puesto por puesto, qué fuente de riesgos es la que está identificando en ese puesto de trabajo. Existe el riesgo de que se produzca el delito referido, ¿vale? Esto delito por delito. Y además también, hacia la parte final, vamos a poder estar viendo un informe por fuentes de riesgos, ¿vale? ¿Qué fuentes de riesgos son aquellas que están presentes en la organización? ¿Quién las ha evaluado y cuándo? ¿Qué fuentes de riesgos no están presentes en la organización? ¿Quién las ha evaluado y cuándo? Y aquellas fuentes de riesgos que todavía no han sido evaluadas dentro de la organización, ¿vale? De forma que podemos estar viendo que simplemente rellenando un cuestionario muy sencillo y muy rápido, vamos a tener ya una primera evaluación de cuáles son los riesgos penales que se están produciendo en la organización, en qué puestos de trabajo se están produciendo y qué fuentes de riesgos son los que los provocan. El siguiente paso sería la identificación de riesgos legales, que de forma análoga a lo que hemos visto con los riesgos penales, vamos a tener también una lista de fuentes de riesgos, también relacionadas pues, con una serie de grupos de riesgos que vamos a poder estar identificando, y como antes iríamos contestando a las preguntas. Bueno, primero escogeríamos un evaluador y iríamos contestando a las preguntas si lo saben, si no lo saben, o sea, si no se da o si sí se da, y en el caso de que sí que se dé, en qué puestos se está produciendo. De esta forma, igualmente que veíamos que los riesgos penales, pues tendríamos un primer informe de evaluación o un informe exhaustivo. Y el tercer y último punto sería la identificación de riesgos de gestión. Los riesgos de gestión nos vienen catalogados a través de los procesos críticos de negocio, los PCNs que nos establece la norma referencial internacional SG 900, y son en cuanto a mercado, en cuanto a clientes, en cuanto a oferta, actividades y control, puestos y personas. Para cada uno de estos procesos críticos de negocio, lo que tengo es una evaluación de los diferentes riesgos que se nos producen, y lo que hay que ir contestando es si no son aplicables a mi organización, si sí que se producen, si no se producen o si se producen en parte. A partir de aquí, qué persona es la que me está justificando la respuesta de los trabajadores de la organización, y una justificación a por qué digo que sí, por qué digo que en parte, por qué digo que no. ¿Vale? En este caso aquí veis que me está pidiendo que qué trabajador es el que justifique la respuesta, si no, no me va a dejar guardar, ¿vale? A partir de que yo realizo la evaluación de los diferentes riesgos de gestión, pues puedo estar consultando toda una serie de gráficos que me va a estar diciendo si la empresa conoce para qué mercado crea valor la empresa, si conoce cómo puede segmentar el mercado para que cree valor, si sabe cuál es el potencial de cada segmento, si ha identificado los segmentos, si ha detectado canales de compra, si conoce qué ofertamos a cada canal. Esto sería pues en cuanto a mercado, ¿no? Pues en cuanto a clientes, oferta, actividades y control, puestos de organización, personas, los totales. Podría estar viendo un poquito todo el resultado de esa evaluación que hemos realizado. Y después, dentro de cada uno de estos riesgos que hemos visto, para aquellos que no dominamos total o parcialmente y deberíamos corregir, o para aquellos que dominamos parcialmente y deberíamos potenciar, el sistema nos permite asociar una serie de medidas de las que incorpora el modelo de gestión, de forma que puedo estar reduciendo pues ese desconocimiento, esa incertidumbre o esa falta de dominio de los mismos dentro de la organización. Y puedo estar también adjuntando pues todo tipo de documentos que necesite, pues ya sean evaluaciones, ya sean cualquier tipo de documentación relevante
a la gestión de los riesgos de gestión, la podría estar adjuntando aquí. Aparte de gestionar los riesgos, de identificar riesgos de la organización, el siguiente punto sería la evaluación de los mismos. Si recordamos lo que nos dice la norma referencial internacional en cuanto a riesgos penales y legales, nos establece una metodología de evaluación de riesgos. Esa metodología pasa por identificar la probabilidad, identificar el impacto, bueno, en los rangos que nos dicen, ¿no? Pues la probabilidad entre remota, poco probable, probable, muy probable, casi segura, y el impacto entre accesorio, poco importante, importante, muy importante, vital, y a partir de aquí calcular el nivel de riesgo, que se hace multiplicando la probabilidad por el riesgo, la probabilidad por el impacto, y esto nos va a dar una clasificación cuantitativa que podemos trasladar a una serie de niveles de riesgos desde muy bajo hasta muy alto. Esta es la metodología que la norma nos indica que tenemos que utilizar. Ahora vamos a ver cómo esa metodología la llevamos a la práctica con rigor y de forma pues, muy sencilla y práctica. Vendríamos a la evaluación de riesgos y, pues, por ejemplo, cogeríamos el comité de compliance, ¿no? El puesto de comité de compliance, y tendríamos, para empezar, tenemos los mapas de riesgos, que lo que me está diciendo es, por un lado, se me marca cuál es el umbral de riesgo para este área y para los diferentes delitos o grupos de riesgo me va marcando la peor evaluación que yo he obtenido en cada uno de ellos, ¿vale? Y tengo 3 mapas de riesgo. Un mapa de riesgos actual, que es la situación tal cual está ahora mismo. Tengo un mapa de riesgos inherentes, que es la evaluación inicial que hemos realizado. Y tengo un mapa de riesgos final, que es una vez que yo he realizado una evaluación de riesgos inicial, la inherente, aplico una serie de medidas para reducir esos niveles de riesgo y me da como resultado un mapa de riesgos final. El mapa de riesgos final es cómo estará el sistema una vez hayan completado al 100% todas las medidas que yo implante en los diferentes riesgos asociados a ese puesto, y el mapa actual es cómo estoy ahora mismo teniendo en cuenta aquellas medidas que ya se han adoptado, ¿vale? Aquellas medidas que ya están completadas al 100%. A partir de aquí, ¿cómo lo hacemos? Tenemos riesgos penales, riesgos legales, las diferentes medidas que hemos adoptado dentro de este puesto de trabajo y documentación que queramos adjuntar, ya sean evaluaciones de riesgo, identificaciones, lo que queramos hacer, ¿vale? Riesgos penales, por ejemplo. Aquí, bueno, tenemos las instrucciones para realizarlo, pero básicamente para cada uno de los delitos penales que tenemos, bueno, de dónde nos viene, en este caso del Código Penal, artículo 515, ¿no? Asociación ilícita, y tenemos los diferentes riesgos que se nos han dado en la empresa. Voy a cerrar aquí ya el organigrama. Tendríamos qué riesgo es el que nos aplica al puesto, ¿vale? Qué persona es la que lo ha identificado y en qué fecha, qué persona es la que lo evalúa y en qué fecha. Y la evaluación es, tengo que seleccionar qué persona es la que evalúa, siempre, y me va a dejar escoger para cada uno, para cada riesgo, cuál es la probabilidad y cuál es el impacto. En función de probabilidad e impacto que yo elija, me va a ir cambiando el nivel de riesgo inherente que tiene pues ese riesgo para ese puesto. En este caso de aquí, pues por ejemplo, si cojo casi segura y vital, que serían el nivel 5 y 5, pues impacto por probabilidad sería 25, que en ese caso sería muy alto, ¿no? Lo dejaríamos así fijado y yo aquí ahora podría establecer diferentes medidas pues para intentar paliar ese riesgo, ¿no? Vendría aquí y podría generar una nueva medida que la podría generar escribiendo yo lo que quisiera o importar desde un catálogo de medidas que ya tiene, pues por ejemplo en la asociación ilícita, pues voy a importar esta de aquí, ¿no? Estableceríamos un código, este código tiene que ser único, si no fuese único aquí automáticamente me diría que este código ya existe, y lo que hay que establecer es el nombre de la medida que vamos a establecer, cuál es la descripción, coste estimado, duración estimada en horas, ¿vale? Pues no sé, 50 horas, y en qué porcentaje se ha completado y cuál es la reducción del riesgo cuando se completa, ¿no? Pues si yo dijese, por ejemplo, que la reducción del riesgo cuando se completa va a ser del 50%, que lo puedo establecer pues, a través de la corona o escribiendo directamente aquí el valor que corresponda, y en qué porcentaje se ha completado, ¿no? Pues supongamos que ahora mismo estaría completada al 0% porque no hemos hecho nada, ¿no? Le daría aquí a guardar y automáticamente, si vuelvo a la pantalla anterior, veréis que ya me dice que tengo una medida
asociada, que el porcentaje de reducción del riesgo es 0 porque no tengo ninguna medida completada y que por tanto el nivel de riesgo residual actual continúa siendo el mismo. Si yo me fuese a las medidas y le dijese que esta medida está completada, ¿vale? Está al 100%, automáticamente ese 50% de reducción que tenía va a aplicar sobre el riesgo en ese puesto de trabajo y ya me va a salir que hemos bajado desde muy alto hasta alto, ¿vale? Así iríamos haciendo, completando uno por uno toda la evaluación de todos los riesgos en el puesto. Esta evaluación la podemos hacer, igual que siempre, a través de la plataforma online o la podemos hacer mediante un cuestionario en papel. En este cuestionario en papel simplemente elegiríamos el trabajador que lo va a realizar, pues en este caso María González, daríamos el cuestionario en papel y el sistema ya nos va a generar el mismo cuestionario que estábamos viendo, simplemente cada uno de los riesgos, si aplica o no aplica, la probabilidad y el impacto. Y luego trasladaríamos esa información a la plataforma, ¿vale? Este cuestionario que estamos viendo son los riesgos que han sido identificados en el puesto y los hemos identificado en este caso pues, a través de la identificación inicial que habíamos hecho. Pero yo podría personalizar este puesto en cualquier momento. Puedo decir, oye, quiero identificar más riesgos penales, ¿vale? Porque los conozco, porque hemos hecho otra evaluación, otra persona que desempeña el puesto pues me ha dado una nueva evaluación y quiero añadir nuevos riesgos. Vendría aquí y tengo todo un catálogo. Aquí ahora estaré viendo los que ya tengo identificados, ¿vale? Veis, por ejemplo, en la asociación ilícita veis que tengo 3 riesgos identificados, ¿no? Pues podría venirme a identificar desde el catálogo, podría crear nuevos riesgos y decir, oye, pues mira, aquí tengo el riesgo 1, que es de tipo penal. Le daría que guardar y automáticamente aquí me aparecería ya otro riesgo que tengo asociado, ¿vale? Que sería pues el riesgo 1, aquí en particulares, yo tendría el riesgo que acabo de identificar. O podría decir, oye, quiero identificar riesgos desde el catálogo de riesgos penales, ¿vale? Pues el sistema incorpora toda una batería, todo un catálogo de riesgos, pues por ejemplo vendría aquí asociación ilícita y, bueno, los que ya los tengo asociados, pero podría venir, no sé, pues cohecho. Y decir, oye, pues mira, de cohecho se me dan este y este. Los asociaría. Bueno, perdón, me preguntaría qué persona es la que los identifica, pues en este caso pues David Fernández, por ejemplo. Le digo que los identifica y automáticamente si yo me viniese a penales, en cohecho veréis que ahora hay 3 riesgos que son los 3 riesgos que se acaba de identificar ahora mismo y que tengo pendientes de evaluación, ¿vale? De forma que a través de la evaluación que habíamos hecho inicial vamos a tener una primera identificación de riesgos en los puestos, pero podemos afinarla tanto como queramos a través del catálogo de riesgos que incorpora la propia solución. Otro punto interesante también es, independientemente de que la identificación, de que la evaluación la estemos haciendo nosotros o un tercero, ¿vale? Una persona dentro de la empresa que se encarga de realizarla, es que al lado del delito tienen un vídeo donde pueden estar viendo de forma muy fácil pues una explicación de a qué se refiere ese delito penal, ¿vale? De forma que un abogado, un juez nos va a estar explicando en qué consiste ese delito, ¿vale? De forma que una vez hayamos visto la explicación nos va a ser también más fácil el conocer si esos riesgos aplican o no aplican en ese puesto de trabajo y caso de que apliquen la probabilidad del impacto que se van a dar en el mismo. Tendríamos de forma análoga lo mismo para riesgos legales y luego tendríamos, además de estar viendo las medidas riesgo a riesgo en el puesto, puedo estar viendo todas las medidas que están asociadas directamente pues al puesto de trabajo que estamos viendo, ¿vale? O cualquier tipo de documentación. Y hasta aquí un vistazo rápido a la gestión de riesgos que incorpora la herramienta Smart Compliance SG900. Muchas gracias por tu asistencia. Nos vemos en un próximo webinar.